Muy bien, amigos televidentes de este programa Una cita con la historia. Para mí es un placer darle la bienvenida a una edición más de este programa que, con el patrocinio del Ministerio de Cultura y su Dirección General de Museos, realizamos mes tras mes en los estudios de la División Educativa del Canal 54, que pertenece al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, quien gentilmente nos ha cedido este espacio para grabar programas referentes a temas históricos. Y precisamente en este mes de noviembre se cumplen 60 años de un hecho muy relevante que implicó el cambio de nombre del monumento. Monumento de Santiago, ustedes saben que se llama Monumento a los Héroes de la Restauración, pero en sus inicios se identificaba como Monumento a la Paz de Trujillo. En noviembre inicia ese proceso donde se le quitan los nombres de la familia del dictador y del mismo dictador a monumentos, calles, avenidas. Y aquí hubo una acción que se cometió el 19 de noviembre, que fue el derribo de la estatua que había en el monumento de Trujillo, y eso implicó el inicio de un proceso ya de que la gente anhelaba la libertad. Ya posteriormente, con una ley que fue promulgada a fines creo 29 de diciembre de 1961, ya de manera formal se llega a hacer el cambio de nombre. Entonces, hemos invitado para este programa a un amigo politólogo aquí de la ciudad, que es bien conocedor del tema, que es nuestro amigo Cabral de la Torre. Cabral de la Torre es también descendiente de Mario Fermín Cabral, quien fue uno de los propulsores iniciales de la construcción del monumento dedicado a Trujillo. Así que, Cabral, bienvenido a nuestro programa Una cita con la historia. Bueno, el nombre es por sí sugerente, una cita con la historia. Así es. Este es hoy un día para mí, una cita con la historia del monumento. Muy buenos días a todos los que nos están mirando. El monumento es una larga saga en la historia del mundo y de la República Dominicana, porque sobre todo los regímenes de fuerza, como era el caso de la era de Trujillo, se le daba mucho énfasis a los elementos icónicos que se vinculaban a la gobernanza del poder. El monumento no escapa a eso, pero el monumento tiene una historia que se remota a 1944, para el centenario de la República. Entonces Mario Fermín Cabral convocó un grupo de ciudadanos y se hizo un comité con la finalidad de que se hiciera en Santiago un monumento, porque muchas ciudades tenían los monumentos, tenían las entradas. Santiago no tenía nada de eso. Y consecuencia de eso, como motivación del centenario de la República, surge la idea en Mario Fermín Cabral Ibáez del monumento. Pero el monumento tiene una particularidad, y es que inicialmente se hizo una colecta de los ciudadanos de Santiago para levantar el monumento. Eso no se había dado en otra oportunidad. Trujillo hizo una aportación final, porque el monumento salió en esa época por 2 y tantos millones de pesos. Y hay una anécdota: el día que el ingeniero se le entregó el cheque en el Palacio Nacional con el ministro de Obras Públicas del entonces, le dijo Trujillo: hágalo bien, porque yo soy un hombre que no cree ni en terremotos ni en huracanes. Ya tú sabes el mensaje. Así es. No me haga un tollo. Es una obra fálica, es decir, como monumento a la erección. Fíjese que tiene un centro, como todo lo que se hizo en Jerez Trujillo de algunos monumentos. Por ejemplo, en Santo Domingo también está la obra fálica en la George Washington, lo que le llaman los capitaleños, le tienen un nombre muy conocido, qué sé yo, qué macho, y el obelisco. El obelisco macho y el obelisco hembra. Entonces, eso también reunía esa parte en la psique popular de la virilidad del jefe.
De manera que eso fue lo que conjugó el que hoy tengamos el monumento. Una obra extraordinaria desde el punto de vista arquitectónico del arquitecto Bona. Henry Gasón Bona. Se dice, Cabral, que tu abuelo, Mario Fermín, cuando se está elaborando esta propuesta de edificar un monumento, dice, bueno, para que se haga esta obra tenemos que dedicársela al hombre. Es decir, para que se pudiera hacer con la majestuosidad como es el monumento, si se hubiera hecho con otro motivo, quizá no hubiera tenido el realce que tiene en la actualidad. Sí, fíjate, se hizo porque Trujillo cooperó al final. Le dio el último punto a ahí. Lo que sucede es que el nombre era Monumento a la Paz de Trujillo. Originalmente, fíjate tú, la importancia que tenía para la gobernanza, ahí está la construcción del jefe, porque el jefe, como los dictadores nuestros, le gustaba que lo bautizaran, comenzando con Heró sobre todo, de pacificador. Vaya qué pacificación. Sí. Entonces, no se llegó a inaugurar. Dos elementos ahí hay. Uno que Trujillo hizo una visita sorpresa por la parte de atrás, que era un terraplén. Y subió en el carro, se parquó allá arriba, le dio una vuelta y se fue. No dijo más nada. Pero en una ocasión él entró y vio los murales. Sí, pero la primera vez estoy diciendo, okay. Dio una vuelta, bueno. En esencia, yo no sé esas cosas de la psiqui de Trujillo, que... Ahí está la convocatoria donde él estuvo ahí en ese palco que se observa. Allá, verlo allá. Entonces, en sí no se... Oficialmente no se le dio el nombre, porque no lo conoció el Congreso de la República, Monumento a la Paz de Trujillo. Quedó acéfalo, quedó sin nombre. Pero la creencia popular y todo decía Monumento a la Paz de Trujillo, porque ¿quién se atrevía a no mencionar que no era la Paz de Trujillo? Le daban palo, para comenzar por ahí. Esa es más o menos, a grosso modo, la idea de un monumento en Santiago en honor a la paz de Trujillo, a esa paz forzada que el régimen vertebró en sus 31 años de poder. Y la motivación, vuelvo a repetir, nace del centenario de la República, porque esa fue la esencia. Y luego se le dio el nombre de la paz a Trujillo, con la finalidad de que Trujillo se contentara, porque todo lo que aquí se hacía públicamente y hasta privadamente tenía que mencionarse al jefe. ¿Quién no recuerda el incidente de los Tematón? Que era un acto privado, pero no se mencionó al jefe y lo trancan a todos, los ciudadanos de Santiago. Ahí se ve la vista en el lado... Los paisajes. El monumento quedó inconcluso. Se ve el Matún allá. El Matún, pero eso tenía en el derredor, iba a haber un botánico, iba a haber un área de esparcimiento. No se llegó a realizar, porque el monumento, el Cerro del Castillo, era simbólico en nuestra época del conchoprimismo, porque ahí se refugiaban los guerrilleros para tirarle a la fortaleza, como era la parte más alta. Y por eso el Cerro del Castillo también tiene mucha relación con la historia. Además, ahí había el primer acueducto de Santiago, el Reservoir, que está de frente a mí en la parte derecha. Y eso se eliminó cuando comenzó la construcción del monumento. Es más, hay una anécdota, que un hombre se tiró de allá arriba y cayó en el reservoir. Y se lo bebió el pueblo entonces. Después tú sabes que surge, flota el cadáver, pero ya era tarde. Bebieron todo el mundo del agua. ¿Sabe que hay una curiosidad? Creo que Mario Fermín murió en el 1961, finales, ¿verdad? Sí, 2 meses después de muerto Trujillo. Es decir, que es una casualidad que él muere en ese año, y que en ese mismo año ocurre también el cambio de nombre del monumento que él había propiciado. Vámonos a ese. Cuando murió era senador de la República, porque Mario Fermín Cabral es el dominicano que más largo tiempo ha durado en el poder legislativo, 55 años.
siendo diputado, senador. Desde los tiempos de Vázquez también, ¿no? Mucho antes, desde 1905. Y es el único caso muy particular, singular, que ha colocado 5 bandas presidenciales. No hay otro dominicano que le haya tocado esa oportunidad. Incluido Trujillo, él fue el que le puso la banda a Trujillo y a Estrella Ureña. Porque Mario Fermín Cabral viene a Santiago fruto de una lucha en Baní contra la dictadura de Ulises Seró Lilís. Y tenía un periódico clandestino, Lilí, que tenía un servicio de inteligencia formidable, como todos los gobiernos dictatoriales. Le llegó la información que el señor Mario Fermín Cabral y el señor José María Cabral Ibáez tenían ese periódico que acababan con Lilís. Entonces él un día visitó a Baní, en casa del general Marco Cabral, expresidente de la República, y dijo: sácame por un tiempo esos muchachos de Santiago que me tienen alborotado a Baní. Entonces, aquí habían unos familiares lejanos de los Cabral, los Ramos, que estaban vinculados a los Bermúdez, y lo mandaron para acá, porque en esa época, para venir de Baní aquí, había que ser por cabotaje. No había carretera y terminar en Sánchez o terminar en Puerto Plata. Bien, bueno, es un episodio interesante ver cómo, siendo joven, sale de combatir a un dictador y luego le sirve ya en su edad madura al otro dictador que duró mucho más tiempo en el poder. Pero bien, centrándonos en la parte del monumento, ya hemos visto cómo la iniciativa surge para el tiempo del centenario. Ahora vamos en la próxima sección, porque tenemos una segunda sección, vamos a tocar un aspecto importante y tiene que ver con el cambio de nombre, porque hubo como un sondeo a la población, porque había muchísimas propuestas, y quien logra introducir esa moción, se cambia el nombre y cómo Santiago y el país acogió este nuevo nombre con el cambio de Paz de Trujillo a Monumento a los Héroes de la Restauración. Pasemos una breve pausa y volvemos con su programa Una cita con la historia. Monumento a los Héroes de la Restauración, patrimonio cultural, museográfico e histórico, símbolo que nos identifica como cibaeños y dominicanos. Conócelo. Bien, aquí estamos de vuelta con la sección final de este tema relacionado con el cambio de nombre del Monumento de Santiago, del Monumento a la Paz de Trujillo, a Monumento a los Héroes de la Restauración. Entonces nos remontamos al noviembre de 1961, un mes muy activo políticamente. Había ocurrido la muerte de los que complotaron contra Trujillo el 18 de noviembre en Hacienda María. Ramfis huye del país ese mismo día, esa misma noche. Al día siguiente, domingo 19 de noviembre, ocurre una rebelión de los pilotos, comandada por Rodríguez Echavarría. Esa acción entonces provoca la salida de la familia Trujillo del país, entiéndase de los tíos de hermanos del dictador fallecido, estamos hablando de Negro y de Petán Trujillo, y el pueblo que se había enterado de esta acción militar, porque inclusive se amenazó con bombardear a San Isidro. Aquí en Santiago hubo una efervescencia política inusitada y las muchedumbres, las masas, se desataron por la ciudad y llegaron a su parte más prominente, que estaba dedicada al dictador, con esa estatua majestuosa que inclusive el mismo que la hizo fue el mismo también que esculpió la que está en la cúspide del monumento, Alejandro Savognac, creo que es el nombre del francés que hizo esta estatua. Esa estatua se derriba, como ocurre con todas las estatuas de los dictadores, se derriba esa estatua, se pasea por la ciudad, luego
con eso hicieron hierro y lo vendieron. Es decir, de hecho, ese señor de nombre Fellito. Sí, el papá fue uno de los que participaron. Sí. Fellito, el papá de el cazacampista en la 16 de agosto, esa familia. Ah, ok. Creo que le cambiaron, según, no sé si eso se... Fellito Ventura. Sí, que le cambiaron el nombre a la estrelleta para dedicándosela a él, como el ayuntamiento había votado una ley, no sé si eso se mantuvo o qué pasó, pero se le dio honra. Entonces abro este contexto histórico para que nos ubiquemos en el tiempo. Ahora, prominentes diputados que habían sido apoyadores del régimen, ahora empiezan a cambiar de idea, y ahí surge el nombre de Mario Abreu Penso como diputado de La Vega, por la provincia de La Vega, quien es que levanta una moción a la Cámara de Diputados para que esa moción luego fue lo que promulgó el presidente Balaguer el 29 de diciembre de 1961. Entonces, observando la información, el 30 de noviembre hizo un sondeo para ver el cambio de nombre. Pero hay un detalle, mucha gente tenía tanto odio hacia la dictadura y todo, que quería arrasar con todo, inclusive con el mismo monumento. Había personas que estaban hasta acariciando la idea de derribarlo y de saquearlo, de hecho cuando las turbas empezaron a invadir propiedades de la familia Trujillo, inclusive trataron de penetrar al monumento, y quien lo detuvo fue Román Franco Fonder y Jorge Gobaira, creo que estuvo entre los que participaron en evitar que saquearan. Inclusive se cuenta en la historia que don Román aprovechó para quitar una serie de discursos y fragmentos de palabras de Trujillo que estaban en el monumento, borrarlas para que no se irritara la muchedumbre y quisiera destruir el patrimonio artístico de Vela Zanetti que se conserva hasta este momento. ¿Qué tú tienes que contarnos como ciudadano de Santiago, que muy joven para la época, pero estabas muy consciente en ese tiempo? Mira, a mí me tomó el fin, post-muerto Trujillo, reciente mudado al barrio de Los Pepines, a la Vicente Estrella. Todavía está la casa nuestra, que ya hoy ya está en un proceso de construcción de una nueva edificación. Los Pepines es el primer barrio del país en ese periodo que se declara territorios libres. Agravado porque hoy la fortaleza de San Luis era que estaba el ejército. Pusieron un cuartel en donde está hoy la farmacia de Los Pinos, y a los 15 días tuvieron que sacarlo de la policía. Entonces, esa situación donde estaba Onelio Espaillat, quedé imbuido, pero sin saber por qué. Solo la atracción de ir a la calle. Pero no fue solamente el derribo de la estatua de Trujillo, sino que muchas instituciones también la masa se entró, incluido una imagen que tengo de Amantes de la Luz, cuando estaba en la 30 de marzo con 16 de agosto, un cuadro grande de Trujillo, entonces vino abajo. O sea, estaba enardecido el espíritu antitrujillista, que no había tampoco una conciencia antitrujillista, porque Trujillo siguió gobernando sin Trujillo, y todavía las reminiscencias de muchas de las acciones en el Estado Dominicano se deben a Trujillo, incluidos los que fueron las industrias como Corde, que después hubo un saqueo junto con la oligarquía dominicana y se repartieron de las grandes empresas. Recuerdo perfectamente cómo se amarró esa estatua y comenzó la gente con una camioneta a empujarla hasta que cayó. Después se trasladó arrastrándola y terminó en la fundición, porque eso era de cobre, bronce o cobre, bronce. No recuerdo precisamente, pero ya había todo un proceso desatado que obviamente tenía el matiz del antitrujillismo, que enarbolaban
las fuerzas emergentes en ese entonces como la Unión Cívica Nacional, que tenían una fuerte incidencia en Santiago, porque en Santiago había figuras muy connotadas, como por ejemplo Salvador Jorge Blanco, era de los dirigentes principales de la Unión Cívica. Entonces eso enardeció. Y Federico Carlos Álvarez. Federico Carlos Álvarez y otros. Enardeció ese espíritu antitrujillista y la gente se volcó a donde había figura, donde había reminiscencia del trujillismo, a destruirlo. Pero esa es lamentablemente la acción inmediata, porque no se previó la historia. Ahí tenemos la imagen que viste. Ahí está, la que terminó en la fundación. En las fundiciones. Tú sabes que esa estatua, junto con el ángel, es de un escultor extranjero. Sí. Sí. Bueno, el del nombre se debe. Yo no sé si Mario Fermín estaba vivo porque era senador. Eso no recuerdo, tendría que chequearlo. Mi memoria no me llega a tanta precisión. Cuando se pasó esa ley por el diputado Abreu Penso. Mario Abreu Penso, que creo que era de La Vega. Sí. Bueno, se dedicó a la restauración, porque la restauración es el proceso de liberación nacional antiimperialista del pueblo dominicano, distinto al movimiento de separación en 1844 contra la República de Haití, que no era un imperio. Por eso tiene varias connotaciones la restauración, aunque terminó en una guerra de intrigas entre los restauradores. Pero ya es otro caso. Pero es el episodio, es la epopeya político-militar más importante que tuvo la República Dominicana, por ser una lucha antiimperialista contra España debido a la anexión que produjo Pedro Santana. El único episodio comparable entonces sería, muchos años después, la Guerra de Abril de 1965, que tuvo la misma condición, es decir, luchar contra un imperio determinado. Y por eso se toma la restauración, pero además la restauración se incuba, se desarrolla, el primer gobierno de la restauración se da en Santiago. Es decir, y aquí es donde viene también el sacrificio de Santiago con el incendio del 6 de septiembre, para poder obligar a las tropas españolas, comandadas por el general Buceta, ustedes han oído mucho ese nombre, sí, para que pudieran salir por la única apertura que le dejaron, la salida de Gurabo, para que se fueran a embarcarse a Puerto Plata. Esos elementos históricos son los que le dan lustre, brillo a Santiago, y por lo tanto, icónicamente esa obra, como el monumento a los héroes de la restauración, simboliza esa lucha que no es de Santiago, sino de la liberación del país en pro de su soberanía y su independencia nacional. Así es. Bueno, precisamente ese cambio de nombre tuvo mucho éxito, aunque se propusieron otros. Algunos habían propuesto que se le dedicara a los mártires de la dictadura y así. Pero el que se le dedicara a los héroes de la restauración ha calado tanto que ya, a diferencia de otras dedicatorias, por ejemplo, conocemos el caso de la feria de la confraternidad del Mundo Libre, y la gente todavía en el presente le llama la feria, aunque se le cambió el nombre por monumento a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, pero nadie le conoce por ese nombre, sino por la feria. Entonces, en cambio, con el monumento de Santiago, la vinculación ha sido tan bien hecha, es decir, el cambio se logró de una manera muy efectiva, es que la gente los relaciona, inclusive en toda su explanada hay estatuas honrando a estos héroes, honrando inclusive a héroes anónimos,
en la parte frontal este del monumento, donde tenemos a los padres de la patria, está la figura de una campesina y de un andullero, representando a esos héroes anónimos que batallaron en la restauración. Déjame decirte, la idea de poner originalmente los héroes, los bustos de los héroes de la restauración en la parte de la entrada trasera, si se puede utilizar, que habían ahí como 8 o 9, no me recuerdo, no sé. Fue una idea de mi papá junto con otros ciudadanos para la restauración en 1962. Porque ahí hubo un simulacro que estuvo, creo que presidido por el profesor Juan Bosch. Sí, inclusive esos bustos, los que son de bronce, se trasladaron posteriormente a la Fortaleza San Luis. Esta de Gaspar Polanco, Gregorio Luperón y otros. Pero no debieron nunca, porque eso es quitarle el esplendor y quitarle la fuerza de los hechos en la historia. Yo creo que deben tarde o temprano retornar como se había planificado. Claro, una cosa y un detalle, tú lo sabes igual que yo, el monumento tenía un área verde, tenía una serie de obras adyacentes para darle también esparcimiento que no se aplicó nunca. Sí, porque recuerda que el proyecto era muy grande, inclusive ahí se ve una escena, posteriormente se construye el teatro, pero el teatro no estaba en esos planes, eran más obras civiles que se iban a construir y que algo que mencionaba que no se pudo inaugurar nunca, aunque en el año 53 se nombró una comisión, pero Balaguer estaba entre ellas y Balaguer le sugirió, dice, bueno, vamos a permitir que se hagan las otras obras para hacer una inauguración completa de todo el complejo. Y eso se dio al tiempo, bueno, vino el descabezamiento del régimen y ya se quedó inconcluso, pero sí lo que podemos decir hoy por hoy, que el monumento de Santiago, el monumento dedicado a los héroes de la restauración, un nombre que se cambió en diciembre de 1961, cumple 60 años y es una dedicatoria que es sobresaliente, que podemos decir que en ese mismo cerro del castillo se combatió a los españoles, se les expulsó de ahí Pepillo Salcedo, primer presidente de la República en armas en ese momento, a la carga del machete, sacó a los españoles de ese cerro del castillo donde está edificado el monumento, y desde ahí, de otros cerros cercanos, se combatió a los españoles que estaban sitiados en la Fortaleza San Luis. Es decir, que es un lugar que honra la memoria de esos héroes y que 60 años después podemos decir que todavía se mantiene como un símbolo de esa lucha valiente y esforzada del pueblo dominicano por tener su soberanía. Yo creo que eso es lo más importante, el resaltar que este país ha tenido siempre la voluntad, no importa los obstáculos que coyunturalmente se hayan presentado dentro de nuestra accidentada historia, de esa feroz, de esa incambiable actitud de ser libre o morir. Y eso es lo que le da fuerza al monumento, nuestra lucha por la dominicanidad, que hoy debe estar más presente que nunca. Pues muchas gracias, Cabral, por haber aceptado nuestra invitación también para esta cita con la historia. Y a ustedes, amigos, sigan manteniéndose su fidelidad en el seguimiento de estos programas que buscan aportar, a sumar dentro de lo que es este mundo virtual, encontrar información valiosa sobre lo que nosotros somos y lo que queremos ser como identidad nacional, cada día fortalecida mucho más. Así que gracias y esperamos en otra edición podernos encontrar en una cita con la historia.